y como costumbro hacer, pedirle que pueda usted hablar con el Señor y que las palabras que salgan de mi boca no me escuche a mí, busque escucharlo al Señor y que sea el Espíritu Santo transformando su mente y corazón. Yo solamente voy a exponer la palabra del Señor. Ella es la que tiene poder, ella es la que permanecerá para siempre, ella es la que todo pasará y la palabra del Señor seguirá firme. El mundo pasará, nosotros pasaremos y su palabra permanecerá. Así que esta palabra pueda el Espíritu Santo ponerla en sus corazones. Oramos. Señor, gracias por el privilegio que tenemos, Señor, de exponer tu palabra libremente. Un domingo más, Señor, que nos convocamos y un domingo menos, Señor, para poder verte. Gracias, porque todos los que estamos acá, Señor, un día vamos a comparecer delante de ti. Vamos a encontrarnos, Señor, y diciendo quizás excusas, quizás lo que hemos hecho, no lo sé, Señor, pero ese día sucederá. Y allí serás donde podemos ver, Señor, lo que tu grandeza, tu poder. Allí será, Señor, el momento en que nos miraremos para atrás y diremos qué hicimos o qué no hicimos. Ruego a ti, Señor, que tu palabra haya cabida en nosotros. Háblanos, que sea tu Espíritu Santo impartiendo vida a nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quisiera comenzar mi prédica con dos versículos bíblicos. Gracias, José. Segunda de Timoteo 1:9 dice así la palabra: quien nos salvó y llamó, medio que se entrecorta un poquito, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Acá quiero rescatar en este texto que el Señor hizo un llamamiento santo y que ese llamamiento no fue conforme a mis obras. Y no solamente eso, sino termina el texto diciendo que este llamamiento fue antes de los tiempos de los siglos. Un llamado que estaba dispuesto desde la eternidad. Y un segundo versículo, Efesios 1:4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante. Otro versículo que nos habla de una elección que fue hecha desde antes de la fundación del mundo. Estos dos versículos y otros nos llevan a decir que todo el plan que tiene el Señor no fue una casualidad, sino que fue un plan gestado desde un principio. ¿Y ese principio cuándo fue? Antes que fuese todo creado. Antes de la creación del mundo ya tenía el Señor un plan. ¿Y cuál era ese plan? Enviar a Cristo. Pero en el camino, en el medio, o a posterior también, nos encontramos nosotros en ese plan del Señor. En esta noche vamos a ver que el Señor tenía un plan con la vida de un ciego que se llamaba Bartimeo. ¿Cuál era el plan del Señor? Darle vista a este ciego. Y vayamos a la escritura de hoy. Un llamado que se oye a la distancia, lo he llamado a este mensaje, Marcos 10:46 hasta el versículo 52. Seguimos exponiendo las escrituras, estamos en el Evangelio de Marcos, consecutivamente, cada domingo lo hacemos, y expositivamente porque hacemos exponer la palabra. ¿Lo tenemos? Marcos 10:46. Dice así la palabra. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí.
y muchos le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego, diciendo: Ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús, le dijo: ¿Qué quieres que te haga? El ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Hasta aquí nomás, la palabra del Señor. Aquí la palabra nos dice de que estaban saliendo de Jericó. Iba Jesús, una comitiva muy grande. Dice que había una multitud que seguía a Jesús y iban camino a Jerusalén. Y aquí quiero rescatar algo. Hasta acá nos encontramos al final del capítulo 10. Marcos tiene 16 capítulos. Y a partir de acá, la prédica que va a seguir la pone Efraín, y esta prédica va a hablar sobre la entrada triunfal. O sea que a partir de aquí en adelante, nos queda una semana de la vida de Jesús, hasta su muerte y resurrección. Y lo que venimos viendo acá, hasta aquí, es sus años de ministerios, 3 años de ministerio de Jesús. O sea que tomó 10 capítulos para hablar sobre el ministerio de Jesús y tomó 6 capítulos para hablar solamente de una semana de Jesús, su muerte y resurrección. Un 65% y un 35% hablando de realmente lo que quería hablar Marcos. ¿Por qué hago esta acotación? Porque destinó 6 capítulos para hablar solamente de una semana de Jesús. Aquí se encontraba, en esta salida de Jericó, se encontraba un mendigo. Un mendigo, un hombre ciego, que no tenía otra cosa que, para poder subsistir, mendigar. ¿Qué más podía hacer este ciego para poder vivir, para poder comer? Pararse en lugares públicos y esperar que alguien pasara y alguien le dé algo para poder pasar el día. Y este ciego, el único evangelio de Marcos, lo llama Bartimeo, hijo de Timeo, dice la palabra. Algunos dicen que es un diminutivo de Bartimeo, es de su padre Timeo. Pero la cuestión es que la palabra dice que se llamaba Bartimeo. Este hombre tiene nombre ahora. Y no porque los otros evangelios no le ponen nombre, porque se cree que cuando se escribió Marcos, ya Bartimeo era un personaje público dentro de la comunidad eclesiástica. Entonces ya podían poner nombre, ya no era el ciego que se encontró fuera de Jericó, sino era Bartimeo, el que seguía a Jesús ahora. Este hombre, seguramente con mucha frecuencia, como todos los días, iba a ese lugar y se paraba a la orilla a mendigar. Pero ese día fue distinto a todos los demás. Ese día dice que pasaba una gran multitud. Ese día este hombre escuchó algo distinto. Muchas personas juntas pasando. Muchas voces, no sé, muchos chicos, muchos grandes. Y ese día fue distinto, porque ese día había algo distinto que este Bartimeo preguntó: ¿qué es lo que está pasando? El Mateo lo narra diciendo de que este hombre le preguntó a algunos que estaban y ellos le dijeron: está pasando Jesús, el Nazareno. Este hombre seguramente escuchó de Jesús, escuchó de los milagros de Jesús que hizo, escuchó del poder que tenía, escuchó de sus enseñanzas, pero era imposible para él ir a buscarlo a Jesús. Así que ese día, como todos los días, estaba mendigando a la orilla. Pero ese día pasó algo distinto. Pasaba Jesús Nazareno. ¿Qué habría pasado por la mente de este hombre ciego? ¿Yo ciego?
que no puedo movilizarme más lejos de que a mi lugar de trabajo, mendigar. ¿Cómo puedo ir a verlo a Jesús? Imposible. Pero ese día pasaba Jesús, el Nazareno, por delante de él. Y aquí hay algo que se destaca. Le dicen, pasa Jesús Nazareno. ¿Cómo fue el grito de él? Él no dijo, Jesús Nazareno, ten misericordia de mí. ¿Qué es lo que él dijo? Dijo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Cuando se hablaba de Nazaret no era buenas palabras. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando Felipe halló a Natanael? Dice que Felipe se acerca a Natanael y le dice, hermano, hemos hallado al Mesías. El que hablaba a Moisés está acá con nosotros ahora. Y Natanael dice que le responde, de Nazaret, ¿puede salir algo bueno? Acá podemos ver que los discípulos de Jesús sabían y entendían de que en Nazaret no había nada bueno. Y en este momento están diciendo, viene Jesús de Nazaret. Este ciego no dijo, Jesús de Nazaret, ten misericordia de mí. Él dijo, hijo de David, ten misericordia de mí. Bartimeo usó un título mesiánico de nuestro Señor Jesucristo. En Samuel 2, 7 y versículos, dice que el Mesías, el que vendría, sería uno que se sentaría en el trono de David. Que este Mesías que vendría sería el heredero de todo. Jesús sería el rey que llevaría el cumplimiento de todas las promesas hechas a Abraham, a David, Moisés, Isaac. Todas esas promesas se iban a cumplir en el Mesías que vendría. Y allí estaba Jesús Nazareno, y este hombre le llama Jesús, hijo de David. Y podemos ver por la historia también que Jesús realmente era el hijo de David. Era el descendiente de David por parte tanto de padre, un padre terrenal, y como tanto su madre, María. Ambas descendencias venían del linaje de David. Allí estaba este ciego, donde él gritaba, hijo de David, ten misericordia de mí. Muchos, dice la palabra, que querían callarlo. No querían que interfiera en los planes del Señor. Pero cuanto más lo querían callar, él más gritaba. Quizás en prédicas como estas haya otros predicadores que pongan énfasis más en Bartimeo, en el ciego. Pero el eje central de esta historia no es Bartimeo, como tampoco el eje central en la historia de Samuel no es Sansón, porque a veces decimos Sansón tenía unos músculos así de grandote y Sansón tenía fuerza y podía. Sansón era igual que nosotros, no se destacaba de los demás, tenía un pelo largo, podemos decir que era lo único que, pero era igual que nosotros, no era un hombre tan grande con músculos tan grande que no, era igual que nosotros, pero tenía el Espíritu de Dios. Ese era el poder que él tenía. O Noé, un constructor tan ingenioso, haber hecho un barco de 140 metros de largo, un barco que podía resistir tantos animales, jamás en su vida había hecho una lancha siquiera, porque no había agua, y se hizo semejante barco en el desierto. Qué ingenioso que era Noé. No, era el poder de Dios y dándole los planos para que haga semejante estructura, en donde al cerrar la puerta también la cerró Dios a esa puerta. Así que cada personaje que nos habla de la Biblia, David, qué puntería que tenía David para pegarle justo con una piedra al gigante Goliat y derrotarlo. No, era Dios en David. Cada personaje
resalta el poder de Dios, como lo es ahora también. Bartimeo. Bartimeo pasó algo en la vida de él. Antes de poder ver con los ojos físicos, él pudo ver en forma espiritual. Porque él mencionó al Mesías ya como aquel esperado, como el hijo de David, como aquel añorado, que realmente va a dar vida a él. ¿Qué sucedió en la vida de Bartimeo? Él pudo tener fe para poder creer que Jesús, ese Jesús de Nazaret, realmente era el hijo de David. Y quiero corroborarlo con algunos textos. Juan 6:44 dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Nadie puede ir a Cristo. Nadie, sin excepción, si realmente el Padre no le trae. Jamás alguien puede acercarse a Cristo si no hay una obra interior primeramente. ¿Se acuerdan el caso de Jesús y Nicodemo? Cuando Nicodemo se acerca de noche a Jesús y le dice, ¿cómo puedo, que acaso entraré en el vientre de mi madre y naceré de nuevo? Jesús le dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Imagínese Nicodemo queriendo ver el reino de Dios y Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo. ¿Cómo puedo hacerlo? Debes nacer espiritualmente. Y no es algo propio tuyo. ¿Cómo viene la fe? La fe viene por el oír, dice la palabra, y el oír por la palabra de Dios. Si no oyes el mensaje, capaz no vendrá fe a tu vida tampoco. Tiene que haber ese medio, ese canal que se llama fe para poder ver a Cristo. Romanos 3:10 dice, no, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una y se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Dónde entramos ahí? No hay uno que entienda, no hay uno que busque. No hay justo ni aún uno. ¿Cómo este Bartimeo se podía acercar a Jesús? Fue Jesús quien fue en búsqueda de Bartimeo. Fue Dios quien buscó a Bartimeo. Fue Dios quien planeó desde un principio todo, pasar por ahí. Y eso me lleva a mi segundo encabezado. Jesús llama a Bartimeo. La palabra dice entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamar a este ciego, diciéndole, ten confianza. Le decían a estas personas, levántate, te llama el maestro. Él entonces, arrojando la capa, se levantó y vino a Jesús. Esta palabra nos dice de que al haber tanta gente, tantas voces hablando, Jesús se detiene. ¿Por qué se detiene? ¿Porque oyó una sola voz? Eran muchísimos hablando. No me imagino que era solamente el mendigo Bartimeo el único que estaba en ese lugar, no. Habrá habido cojos, ciegos, mancos, muchísimas personas mendigando. Pero allí estaba Bartimeo, diciendo, Hijo de David, ten misericordia de mí. Muchos lo aclamaban, muchos querían un milagro de Jesús. Por eso iban esta turba. Había otros que lo trataban de callar a Bartimeo. O sea que no podía hablar en voz en cuello Bartimeo tampoco. No, cállate, no hagas ruido. Está pasando el maestro. ¿Usted cree que habría muchas personas pidiendo lo mismo que pedía Bartimeo? Señor, dame salud. Señor, dame trabajo. Señor, dame... Todos pidiendo. Había mendigos físicos y también otro tipo de mendigos. Pero Jesús escuchó a Bartimeo. Solamente lo escuchó a Bartimeo. Y no solamente, sino quiso parar a todos. Quietos, esperen. Vayan, traigan a ese hombre.
como quizás su oración. Usted cree que su oración no la escucha el Señor, porque piensa que si yo oro y oran todos juntos a la vez y todo el mundo, entonces Jesús no nos va a escuchar. No es así. El Señor escucha a cada uno de los que se acercan a Él con un corazón contrito y humillado. Jesús detuvo a esta multitud solamente para hablar con Bartimeo. ¿Era importante Bartimeo? Sí que lo era. Estaba planeado desde un principio. Hizo parar a todos y mandó a llamar a Bartimeo. Bartimeo no se intimidó con aquellas personas que lo querían hacer callar. Esas personas que lo querían hacer callar, a después de escuchar la voz del Señor, esas eran las mismas quizás que le decían, ten ánimo, el maestro te llama. ¿Qué cambió en estas personas? Quizás nada, quizás eran curiosos que querían ver otro milagro del Señor. Entonces, al ver la oportunidad de otro milagro del Señor, cambiaron de actitud. Pero lo que sí estamos seguros es que Jesús acomoda todo esto con un fin, rescatar a uno de los suyos. Estos hombres le dijeron, te llama, te llama. Imagínese usted la alegría de Bartimeo, añorando querer ver a Jesús que hacía milagros y que podía ser un milagro para él. Y ver que todas las voces se callan y dicen, Bartimeo, Jesús te llama. O no sabían el nombre de ese momento. Ciego, a ti te llama. Y este hombre dice, dejó todo. Arrojando su capa se levantó y fue a Jesús. Aquí no quiero hacer una teología de la capa, pero es muy importante mencionarlo. Imagínense alguien que diga, ¿cuántas cosas de valor puede tener? Hasta le diría capa que no tiene ni un colchón, como tendríamos nosotros. Él tenía una capa. Y esa capa la podía haber usado para cubrirse del frío, quizá la noche, quizá durante el día, bajo una sombra, podría haberse puesto en el piso para que no sea tan duro el piso. Quizás extenderla, para las personas que le tiraban monedas, no tengan que acercarse, si no les tiraban monedas y él las recogía en su capa. Pero lo que sí estoy seguro de que era lo que él tenía. Y esa capa, la que él tenía, dice la palabra que la arrojó. Y esa palabra arrojó en el original es aprobablo. Quiere decir, esta capa la tiró, esta capa la arrojó, esta capa la estimó muy en poco, deliberadamente la rechazó. Y la palabra nos dice que tiró esa capa, se levantó y fue a Jesús. Lo que tenía quizás no era de mucho valor, una capa, pero era quizás todo lo que tenía este hombre. Y eso todo lo que tenía lo estimó en poco, con tal de no hacerle perder tiempo a Jesús, de ver a Jesús o de acercarse porque no sabía si iba a recibir el milagro de Jesús. Pero aquí vemos un contraste. Domingos anteriores hemos predicado sobre el joven rico, ¿se acuerdan? Este joven rico que el Señor le dice, bueno, anda, ¿qué puedo hacer para obtener la vida eterna? Bueno, deja todo lo que tienes y sígueme. Y este joven rico que tenía muchas capas, muchas propiedades, dijo, no lo dejo. Y siguió su camino. Por más que se comportó toda su vida bien, porque él dijo, lo he guardado de mi juventud todo. Pero lo que él tenía por valor, no lo quiso dejar. Y por lo tanto no siguió a Jesús. En cambio, Bartimeo, dice la palabra que tiró la capa y siguió a Jesús. Se fue en búsqueda de Jesús. Qué contraste, ¿no? ¿Con qué prontitud tú acudes al Señor cuando Él te llama? ¿Cuál es tu respuesta cuando el Señor te dice, ven, sígueme?
Actuamos quizás como unas personas que dilatamos el momento, el Señor tiene que esperar, no quiero dejar mi capa, estoy ocupado en mi capa ahora. Bartimeo podría haber dicho, bueno, espere que tienda mi capa, la doble, la guarde, le saque tierra, pasto, la envuelva, me la pongo al hombro y voy a ver a Jesús. No lo hizo. O actuamos quizás como obedientes al primer llamado del Señor, allí estamos. Bartimeo se presentó urgentemente delante del Señor. Él sabía quién era. Y él se presentó en el mismo momento. Y eso me lleva a mi tercer y último encabezado. Jesús le dice, ¿qué quieres que os haga? Esta conversación entre Jesús y el ciego la inicia Jesús. Cuando se acerca Jesús, hace una pregunta. ¿Qué quiere que os haga? Podríamos decir, si viene un ciego, bien afligido, a preguntarme a mí, ¿qué quiere que os haga? Y yo puedo hacer milagros, podríamos decir, era muy obvio, ¿qué quiere que os haga? ¿Por qué Jesús hace esa pregunta? ¿Será que no sabía Jesús que este hombre quería recobrar la vista? Sí que lo sabía. Entonces, ¿por qué pregunta? ¿Qué quieres que os haga? Yo no creo, hermanos, en las coincidencias. Yo creo en la soberanía de Dios que hace todo de tal manera y dispone todas las cosas de tal manera que lo que planeó en un principio se va a cumplir. ¿Por qué lo dijo? ¿Se acuerdan las palabras que Jacobo y Juan le dijeron un poquito antes a Jesús? Aquel momento donde Jacobo y Juan le dijeron, Maestro, querríamos que nos haga lo que pidiéramos. El domingo pasado tuvimos esa prédica. ¿Qué fue la pregunta que le hizo el Señor? ¿Qué quiere que os haga? Fue la misma pregunta. ¿Qué quiere que os haga? Por eso digo, no creo en las coincidencias. El Señor mostrando, de la misma manera como aquellos, Jacobo y Juan, pidieron, el Señor le hizo esta pregunta. Bartimeo, directamente el Señor le pregunta, ¿qué quiere que os haga? Estos Jacobo y Juan pidieron lugares de privilegio. Nosotros queremos sentarnos a un lado, a la derecha, y mi hermano a la izquierda. ¿Qué dijo Juan? Un poquito antes. ¿Qué dijo Pedro? Pedro entonces comenzó a decirle, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Tanto Juan, como Jacobo, como Pedro, como todos los discípulos, ellos dejaron casi todo. Les faltó dejar el orgullo, nada más. Porque ellos creían que el Señor le estaba debiendo algo. Que el Señor, porque ellos se lo servían, el Señor tenía que haberles dado un trono para cada uno de ellos. Tenía que darlo todo lo mejor, el reinar. ¿Y cuántas cosas más? Porque ellos seguían a Jesús. ¿Qué diferencia con Bartimeo, no? Que Bartimeo se acerca al Señor y lo primero que dice, Maestro, le dice. Maestro, usa esa palabra. Mi amo, mi Señor. Una sumisión completa a Jesús. Y no solamente eso. Los discípulos querían exaltación. En cambio, Bartimeo directamente iba totalmente humillado delante del Señor. Bartimeo buscaba misericordia. Buscaba recibir lo que no merecía. Y aún va más profundo el tema. Si nos ponemos a ver el contexto, ¿qué sucede en esa época? ¿Cómo eran vistos los ciegos? Por ejemplo, los discípulos le preguntaron a Jesús diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres? Porque había un hombre que había nacido ciego. ¿Qué estaba en la mente de los discípulos? Que el nacer ciego era una maldición de Dios. Que el nacer ciego era que el juicio de Dios estaba descendiendo sobre esa persona. Y si era manco, y si era cualquier problema, esas personas eran malditos de Dios.
Por eso estaban en esa situación. Y eso lo sabía el ciego. Él sabía esa interpretación en su mente. Yo soy ciego porque soy un maldito de Dios. Y esa es la postura que tenía Bartimeo cuando se presentó delante de Jesús. Bartimeo fue totalmente con su pedido, a diferencia de los discípulos, fue humillado. No fue esperando como quizás estos discípulos de Jesús, nosotros merecemos algo. ¿Qué tienes para nosotros? Él decía, yo no merezco nada. Si tú quieres, puedes limpiarme. Si tú quieres, puedes darme la vista. ¿Cómo nos acercamos nosotros al Señor? ¿Cómo te acercas? ¿Con qué actitud? ¿Como que mereces todo porque le sirves? ¿Porque haces cosas buenas? ¿Dios tiene que darte todo lo bueno? ¿O te acercas como este ciego, mendigo? Yo no merezco nada porque soy pecador. Yo no merezco nada. Y si tú quieres darme, glorias sean dadas a ti. ¿Saben lo que dice la Biblia? La Biblia dice que nosotros sí merecemos algo. Nosotros merecemos morir por nuestros pecados. Eso es lo que merecemos. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Tu pecado, dice la Biblia, merece la muerte. Porque tú pecas, tienes que morir. Y es por ese tema que todos vamos a morir un día. Nuestros actos merecen una vida lejos de Dios y que su ira descienda completamente sobre nosotros. Eso merecemos. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Bartimeo fue con esa actitud. Yo merezco solamente la muerte. Pero en ese pedido humillado le dice al Señor, Señor, quiero recuperar la vista, pero hágase tu voluntad. Yo quiero ser sano, pero obra tú. Si esa misma pregunta te la haría Jesús a ti, ¿qué quieres que te haga? Jesús pasa por aquí y te manda a llamar y te dice, ciego, ven. ¿Qué quieres que te haga? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Qué le pedirías? Quizás pedirías, bueno, yo quiero salud. Quizás pedirías, bueno, yo quiero trabajo. Cosas que no están mal pedirle al Señor. Pero eso será realmente lo más importante, lo más trascendente en tu vida que tú podrías pedir. Qué bueno podría ser que pidas, yo quiero verte, Señor. Alguien dijo, la fe son los ojos que me hacen ver a Cristo. Esa es la fe. Alguien pediría, fe, quiero ver a Cristo. Todo lo que vemos acá en la tierra va a desaparecer. Y todo lo que no veas es eterno. Y muchas veces nuestros pedidos son por las cosas que vemos. ¿Alguna vez le pediste al Señor, Señor, quiero ser más parecido a tu Hijo Cristo? Un muy buen pedido. Porque quiero decirte que lo único que vas a llevar de aquí va a ser tu carácter. Ese carácter que debe ser moldeado con las circunstancias. Pero a veces no lo queremos moldear. Por eso el Señor pone situaciones en nuestra vida para que moldeemos nuestro carácter. Te moldean paciencia.
algún día te preguntará, ¿cuánto pudiste amar? ¿Cuánto perdonaste? ¿Cuánto te negaste tú a poder servirme? ¿Cuánto tiempo invertiste en llevar mi palabra? ¿Cuánto te gozabas por servirme? ¿Cuánto te gozabas en enseñarles a otro de mí? Quizás son preguntas que te hará un día el Señor. Y el Señor nos dio ejemplos, dice la palabra también, cómo deben ser sus discípulos. Mateo 11:29 dice, llevad mi yugo sobre vosotros, y escuchen bien, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y termina este texto diciendo, y hallaréis descanso para vuestras almas. Amigos, hermanos, a veces queremos ese descanso, pero no soy manso ni humilde de corazón. ¿Quieres ese descanso? Jesús puede dártelo. Bartimeo pidió, quiero recobrar la vista. Y Bartimeo se fue de ahí sano y salvo. Porque la palabra dice que después le seguía. El milagro de Jesús fue hecho. Enseguida recobró la vista y le seguía a Jesús en el camino. En el mismo momento que recobró la vista, no paró. Le siguió a Jesús, lo dejó todo. No dudó en hacer un buen uso de su vista, sino lo entregó al Señor, le dio todo. Llegar a conocer a Cristo no es la meta, hermanos. No es el objetivo por el cual el Señor nos ha salvado, nos ha curado. El objetivo es llevarle gloria a Él. Una vez que fuimos curados, debemos vivir para Él. Porque ¿para qué me sirve que el Señor me salve y ya crea que el objetivo cumplido? Entonces estoy tratando de guardar y cuidar mi salvación. ¿Para qué? Si no entregas tu vida para aquel que te salvó. Termino con este texto diciendo, 2 Corintios 5:15, y por todos murió, escuche bien, para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Puedes ver a Cristo? Si puedes ver a Cristo, hazlo de Bartimeo. Síguelo. No hagas quizás los discípulos que trataban de lugares de eminencia, lugares de puesto. Al contrario, humíllate delante del Señor y Él te exaltará. Gracias a Cristo, que Él dio su vida por nosotros. Gracias a Cristo que fue a esa cruz y allí pagó la deuda de nuestros pecados. Allí saldó todos mis pecados, por lo cual yo puedo vivir, puedo ponerme ese yelmo de salvación que dice la palabra, que yo puedo estar seguro que un día le veré cara a cara, porque Él me dio las arras del Espíritu, me dio esa garantía que hizo morar en nosotros, que un día le veré al Señor. No por mis méritos, sino por la obra que Él hizo en la cruz por nosotros. Oramos. Gracias, Señor, por este plan que se gestó de un principio, venir a buscarnos, a salvarnos. Como salvaste a Bartimeo, Señor, como viniste por cada uno de nosotros en esta noche. Señor, tú pasaste por aquí. Y si respondemos a esa pregunta, ¿qué quieres que os haga, Señor? Ruego a ti que tú des luz y entendimiento para que puedan pedir fe. Esa fe que hace ver a Cristo y vivir para Él. Señor, cambia mentes y corazones para tu gloria. Por los méritos de Cristo oramos. Amén. Que Dios los bendiga.